Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a retomar otra de las secciones que tenemos en el canal, en este caso la Walt Disney Home Video, para comentaros una película que para mí, junto con Fantasía de 1940, supone la cumbre dentro del cine de animación dentro de la Walt Disney Pictures. Y además que esta película ha sido durante prácticamente desde su estreno en 1959 pues un objeto de admiración por parte de los animadores de todo el mundo. Prácticamente se puede decir que La Bella Durmiente, que la tengo aquí en edición DVD, se puede decir que es la gran obra maestra de la animación junto con Fantasía. Y eso que las dos películas las separa la nada despreciable y friolera de 18 años. Pero La Bella Durmiente, para mí, supone prácticamente la perfección en un estilo visual y en un estilo sonoro que Walt Disney llegó a finales de los años 50 y cuyo proceso pues duró prácticamente 7 años. La película, La Bella Durmiente, empezó el proceso prácticamente de animación desde el año 1952 y que duró hasta el día de su estreno, días antes prácticamente del estreno, en 1959. La Bella Durmiente se puede considerar como la película más estilizada, más sofisticada y más elegante que el genio de Walt Disney creó, pues prácticamente a lo largo de toda su vida. Se puede decir que La Bella Durmiente, sin temor a equivocarse, la película más sofisticada, más impresionante y mejor planificada de lo que es la historia del cine de animación. Durante la década de los 50, los 40, durante los años 30, a partir de Blancanieves y los Siete Enanitos, Walt Disney nos empezó a dar una serie de películas que realmente ya han pasado pues a la historia del cine como obras maestras y como clásicos también del cine de animación, de dibujos animados, como lo hemos llamado toda la vida. Películas como Peter Pan, que también tenéis que aquí comentada en el canal, como La Dama y el Vagabundo, que comentaré dentro de muy poquito, como Dumbo, como Pinocho, como Bambi, realmente pues eran películas que eran arte, realmente arte en movimiento, y cuyo proceso duraba absolutamente pues casi, podríamos decir que era un proceso interminable, duraban años, porque claro, todo lo que eran los fondos, todo lo que era la animación, pues llegaba a un nivel realmente estratosférico. Pero se puede decir que el culmen de toda esa animación fue La Bella Durmiente, realizada en 1959, para la que Walt Disney quiso un estilo visual absolutamente distinto a todo lo que se había realizado en el mundo de la animación hasta entonces. Walt Disney tenía además mucho cariño por todo lo que era su equipo de animadores, sus dibujantes, que realmente habían fraguado muchísimas obras maestras como las que os he mencionado anteriormente. Pero se puede decir que ninguna es comparable en animación con La Bella Durmiente, en lo que se refiere a estilización. Si yo tuviese que definir a La Bella Durmiente con una sola palabra, es sofisticación. Sofisticación en la planificación, sofisticación en la fluidez de la narración, sofisticación en la fluidez de los movimientos de los personajes, sofisticación en la banda sonora y sobre todo en la planificación, porque esta es una película cuyos movimientos de los personajes es como si estuviésemos viendo un auténtico ballet en movimiento. Todo ello también acompañado por la banda sonora, de la cual luego posteriormente os hablaré. Desde un primer momento yo os digo que Walt Disney quería realmente algo muy distinto a lo que había filmado, a lo que sus animadores habían filmado hasta la fecha. Porque quería llevar, como todos los genios del cine en general, quería llevar la animación, digamos, a un estilismo, a una cumbre, y algo pues muchísimo más avanzado de lo que había sido hasta entonces, sobre todo en lo que a los fondos y lo que a animación y a lo que a la estilización de las figuras se refiere. Los fondos de las películas de Walt Disney habían sido, pues hasta la llegada de La Bella Durmiente, y exceptuando a Fantasía, fondos muy bien realizados, extraordinariamente dibujados, pero que todos ellos tenían unas formas redondeadas y que debido a la utilización del Technicolor tenían un color muy fuerte, pero que carecían hasta cierto punto de un grado de detalle más estilizado. Pero esto se supone que Walt Disney se dio cuenta cuando vio ya en pantalla películas como Alicia en el País de las Maravillas, como Dumbo, como Bambi, y a principios mejor dicho, de los años 50, en 1952, él se empezó a fijar
en una serie de pinturas que fueron las pinturas renacentistas. Si estáis un poco familiarizados con el estilo renacentista de lo que son los cuadros, lo que es la obra pictórica renacentista, son obras en las que las figuras, los fondos, tienen un marcado estilo muy barroco, es decir, son pinturas muy recargadas, son cuadros que tienen un gran grado de detalle, pero los cuadros son como tapices, es decir, tienen un fondo como muy plano, es decir, no hay una especie como de profundidad, como en cuadros como por ejemplo como los de Tintoretto o como los de Velázquez o como los de Zurbarán, sino que las pinturas renacentistas siempre estaban muy abigarradas, es decir, muy recargadas, con un estilo muy barroco, que era el estilo renacentista, al estilo también un tanto medieval, pero también muy recargado. Se puede decir que La Bella Durmiente, sin temor a equivocarse, que es la primera película de dibujos animados gótica, en lo que se refiere al estilismo visual, en lo que se refiere a las formas de los fondos y en lo que se refiere al recargamiento de todo lo que eran, digamos, todo lo que eran los escenarios, todo lo que eran los decorados, todo lo que era el vestuario. Es decir, Walt Disney se fijó en las pinturas renacentistas para intentar dar un paso más en el mundo de la animación. Es decir, buscar un nuevo estilo que cuadrase un poco más en esa búsqueda de la perfección que él tenía en todo momento. Además, Walt Disney era una persona que tenía mucho cariño a todo lo que habían sido sus animadores. Todo el conjunto de cientos y cientos de animadores que había tenido, evidentemente, la Walt Disney Pictures en su productora para la realización de todas las películas que os he mencionado anteriormente. Peter Pan, Dumbo, Alicia en el País de las Maravillas, Blancanieves y los Siete Enanitos, etc. Pero con La Bella Durmiente quiso ir un paso más allá. Es decir, él quiso realmente volver un poquito a la esencia de películas como La Cenicienta y como Blancanieves y los Siete Enanitos, en el que la protagonista era una chica joven que termina enamorándose de un príncipe, por así decirlo, y que termina también siendo, al final de la película, esa historia de amor, de enamoramiento, en el que hay un príncipe y una princesa, como ocurre con La Cenicienta y como ocurre con Blancanieves realmente. Pero también lo que quería, evidentemente, era un estilo de animación mucho más estilizado. Y entonces Walt Disney contrató, además, a un animador, a un dibujante, que ya os digo, era muy estudioso de las películas renacentistas, de las películas, de lo que eran los cuadros renacentistas. Era un gran estudioso del arte pictórico, llamado, si mal no recuerdo, Eivin Early. Entonces, Eivin Early se puso prácticamente a la cabeza del equipo de animadores de Walt Disney para dar a los fondos y a determinados personajes de esta película ese estilo renacentista y un estilo visual completamente recargado y absolutamente nuevo que la Walt Disney Pictures no había realizado hasta la fecha. Dentro de lo que es el guión de la película, también Walt Disney lo que hizo fue prácticamente prescindir absolutamente, casi hasta cierto punto, de lo que eran los personajes humorísticos. Es decir, esta película no tiene los personajes y los tintes humorísticos que pudiesen tener personajes como Alicia en el País de las Maravillas o Peter Pan, o diversos personajes, por ejemplo, de Blancanieves y los Siete Enanitos, sino que quería darle un tono algo más serio, más adulto y hasta cierto punto con un personaje del que ahora hablaremos en profundidad que le daba un cierto punto tenebrista a la película. Y evidentemente os estoy hablando del personaje de Maléfica, que además ha sido objeto de dos películas de acción real protagonizadas por Angelina Jolie pues prácticamente hace muy poquito tiempo. El personaje de Maléfica, además, prácticamente es un personaje que dentro de la película roba el protagonismo, porque además es un personaje, es el malvado, o mejor dicho, en este caso, la malvada, la villana, más icónica de toda la historia de la Walt Disney Pictures. Pero ahora os hablaré de lo que es el personaje y el argumento en sí mismo. Walt Disney, después de contratar a Eivin Early, le dio pues por prácticamente carta blanca para la realización de todo lo que eran los decorados de la película, que hubiesen merecido una nominación al Oscar a la mejor dirección artística, porque son absolutamente detallados hasta el extremo. Todo lo que son los bosques,
todo lo que son los interiores de los castillos, de los palacios, incluso los exteriores y los interiores de la montaña tenebrosa, de lo que es la guarida realmente de Maléfica, son un portento de detalle. Es decir, nada está dejado al azar en esta película. Esta película visualmente se puede catalogar como una de las películas mejor planificadas de la historia del cine, porque cada fotograma se puede decir que es una obra maestra en sí mismo. Todo eso llevado al mundo de la animación, la verdad es que la dificultad con respecto a las anteriores películas de Disney se multiplicaba por 10. Y además que la planificación y lo que es la suavidad en los movimientos de los personajes estaban además planificadas en función de la banda sonora. Si yo en otras reviews, en otras reseñas de películas, en otras críticas, os he dicho que es muy difícil realmente planificar en función de una banda sonora, la dificultad en lo que se refiere al dibujo para que se planifique en función de una banda sonora se multiplica por 10, porque ya no estás dirigiendo realmente actores, sino que lo que estás haciendo es dirigir realmente a dibujos animados, a personas que están con su mano realizando un dibujo a una determinada velocidad, en este caso a 24 fotogramas por segundo, como si fuera una película de acción real. Pero realmente todo eso enfocado como si fuera un auténtico ballet, como si fuera toda una sinfonía. Es decir, ver La Bella Durmiente es como ver un ballet en movimiento. Es como ver una serie de imágenes, una detrás de otras, que van en función de la música y que además están perfectamente compenetradas las unas con las otras. Todas las imágenes de esta película, que es evidentemente una película de dibujos animados de animación, están pulidas hasta el detalle. El uso del Technicolor, que ya había sido además Walt Disney pionero en Blancanieves y los 7 enanitos, en La Bella Durmiente se puede decir que alcanza el grado de perfección absoluta. Y además es que muchos de los personajes de esta película tienen el grado de estilización y de sofisticación de lo que las pinturas renacentistas tenían. Pero es que además Walt Disney, muy inteligentemente, lo que es proporcionar a La Bella Durmiente personajes muy típicos en lo que se refiere a sus formas de las anteriores películas de Walt Disney, con personajes más sofisticados. Me explico. Los personajes, por ejemplo, los de las 3 hadas, que son Flora, Fauna y Primavera, y además el personaje que es el rey, o mejor dicho, los 2 reyes, el padre de la princesa Aurora y el padre del príncipe Felipe, se puede decir, sin temor a equivocarse, que son personajes que están muy, como por así decirlo, como os diría yo, como son como muy tipo Disney. Es decir, tienen el rostro, tienen el físico, tienen las formas de una película de Walt Disney. Pero cuando nos fijamos, por ejemplo, en los personajes, por ejemplo, de la princesa Aurora propiamente dicha, llamada aquí Rosa, y ahora os explicaré un poquito el argumento, aunque seguramente ya todo lo conoceréis, lo que es la figura y el dibujo del príncipe Felipe y el personaje de Maléfica no tienen nada que ver con los personajes que había dicho, o mejor dicho, que había dibujado, o que los animadores de la Walt Disney habían dibujado hasta la fecha. El personaje de Aurora es estilizado, es decir, es una figura absolutamente delgada, con unas proporciones perfectas, con unos ojos, con un color, con un brillo realmente primorosos. Las facciones del príncipe Felipe se puede decir que son facciones absolutamente perfectas, varoniles, con prácticamente un tipo perfecto. Y luego está el personaje de Maléfica, que es como el lado oscuro, o digamos, que es como un dibujo de Aurora, pero realmente visto desde un lado tenebroso. Es decir, es un personaje también muy estilizado en su figura, pero que evidentemente está dibujado para darle ese tono tenebrista que tiene la película realmente en muchos de sus ambientes, y que alcanza un clímax final absolutamente que para la época y para ser una película destinada a un público infantil y juvenil, tiene un toque tenebrista y terrorífico absolutamente desbordante. Se puede decir entonces que La Bella Durmiente es la mezcla de 2 estilos, visualmente hablando, en lo que a dibujo se refiere. Por una parte, un estilo renacentista, en el que Irving Early dominó y que hizo de capitán de los animadores para darles evidentemente ese tono barroco, ese tono gótico a las figuras y a los fondos de la película, y además
el típico tono y figuras Disney en otros personajes. Es decir, es una mezcla de dos estilos, pero que ahí estaba la figura realmente de Walt Disney en persona, porque todavía vivía este gran genio de la animación y este gran genio realmente que era un auténtico visionario, para darle esa mezcla, para darle ese toque, para darle ese punto, para que esas dos mezclas no, digamos, no desentonaran la una con la otra. La verdad es que los animadores de esta película también tuvieron una especial dificultad cuando realizaron lo que son los fondos, porque todos ellos ya os digo que son muy barrocos, muy recargados, muy estilizados, y además es que tienen, ¿cómo os diría yo?, como una sensación de verticalidad. Si os dais cuenta, en algunas secuencias donde está Aurora dentro del bosque con los animales, pues los árboles pues son todos muy finos, de delgados troncos, lo que son las cascadas, es decir, todo tiene una sensación como de ir hacia arriba, todo como muy vertical, pero todo ello filmado en formato cinemascope, en este caso en Tecnirama, es decir, en 70 milímetros. Esta película, realmente vista en los cines en su momento, debería de ser, o debió de ser, un espectáculo realmente inolvidable, y luego todo acompañado por la banda sonora de la cual ahora hablaremos. Argumentalmente hablando, evidentemente la película lo que refleja, en líneas generales, es el cuento de Charles Perrault, es decir, La Bella Durmiente, Sleeping Beauty, como se la conoció en Estados Unidos en la versión original. Pero el cuento de Charles Perrault, que se puede definir o que se puede reducir prácticamente pues, a un cuento que lo puedes contar prácticamente en 10 minutos, en un cuarto de hora, aquí, al llevarlo a la gran pantalla, una película de dibujos animados, evidentemente se le dio de mayor profundidad, con más personajes, con mayor tensión, con secuencias de acción, para darle un grado mayor, ya os digo, de sofisticación, hasta un punto realmente inalcanzable. La Bella Durmiente se puede decir que, en el sentido visual del término, es un ejemplo para todos los animadores que vinieron después, y que ha sido objeto de estudio, además, para todas las películas de animación que, nacional e internacionalmente hablando, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, se han ido realizando a lo largo de la historia del cine. Porque Walt Disney llegó a tal grado de perfección, ya os digo e insisto en este punto, a tal grado de perfección, que ese momento o ese tipo digamos, de animación no ha sido superada. Después de La Bella Durmiente vino una película que fue 101 Dálmatas, pero que debido a los grandes costos que tenía La Bella Durmiente, que costó, yo os digo, 7 millones de dólares, cerca de 7 millones de dólares, y que no dio unos beneficios en taquilla al principio realmente importantes, estamos hablando de una película de 7 millones de dólares de dibujos animados para los niños, que se supone que son un público más minoritario que en aquel entonces iba al cine, pero que también iban evidentemente los adultos a verla, no dio desde un principio los beneficios esperados, sino que lo dio a largo plazo. Es decir, Walt Disney, dentro de esos 7 años prácticamente de producción de La Bella Durmiente, desde el 52 hasta el 59, cuando se estrenó, realmente se gastó un pastizal para la época. Pero claro, ese grado de perfección que quería en la animación realmente era muy difícil de conseguir. Y fijaos, llevó 7 años la realización de esta película, cuando hoy en día pues prácticamente la Disney o Pixar nos saca 1 o 2 películas, pero claro, no es lo mismo darle una teclita al ordenador y que te gestione toda la animación, que eso lo hagan cientos de animadores durante tantos años. Evidentemente, lo que es la calidad artística de La Bella Durmiente tiene realmente intrínseca lo que es una calidad que no tiene la animación por ordenador ni de lejos. Es decir, fijaos en los fondos, fijaos cómo está dibujado lo que es toda esa secuencia laberíntica dentro de lo que es la montaña tenebrosa, lo que es la guarida de Maléfica, lo que son los fondos con esa gran profundidad que tiene, que parecen auténticos tapices medievales en movimiento, que era realmente el efecto que quería producir Walt Disney. Os tengo que decir también que, evidentemente, esta película, la dificultad que entrañaba era adaptar todo lo que eran las animaciones de la película a lo que es la banda sonora. En lo que es el componente de la banda sonora, tenemos también realmente a uno de los grandes maestros de la música clásica, que fue Tchaikovsky.
Tchaikovsky fue precisamente elegido lo que eran sus ballets para incluirla en la banda sonora de La Bella Durmiente, porque Walt Disney llegó pues a una determinada decisión. Si su película visualmente era todo estilización, todo sofisticación, todo perfeccionamiento, evidentemente no podía utilizar una banda sonora como había utilizado en las películas anteriores, más juvenil, más infantil, llena de cancioncillas, más al estilo Broadway de los años 50 de aquella época. Es decir, también en la banda sonora tenía que utilizar una música en el estilo, lo que es en el apartado sonoro, tenía que utilizar una banda sonora que fuese muy estilosa, que fuese acorde con ese perfeccionamiento visual que él reclamaba para La Bella Durmiente. Y entonces Walt Disney se fijó en los ballets de Tchaikovsky. Y entonces, inspirándose en Tchaikovsky, la banda sonora, los ballets de Tchaikovsky, se los estuvo poniendo a sus animadores prácticamente durante los 7 años de producción de lo que era realmente la producción de la película, para que todos ellos se fueran dando cuenta de lo que tenían que hacer eran crear personajes en movimiento, pero que realmente es como si estuvieran bailando un ballet, como si estuvieran realizando una coreografía. Y si os dais cuenta de lo que son los movimientos de Aurora, de lo que son los movimientos del príncipe Felipe, de lo que es Maléfica, sus movimientos son muy gráciles, es decir, son muy ágiles, son como muy etéreos, como muy incluso hasta fantasmagóricos, porque se mueven con una fragilidad, se mueven con una elegancia, como si estuviesen bailando realmente, ¿vale? Pero es que así lo es como lo quisieron tanto Walt Disney como Avin Early, el creador de esos fondos barrocos y de esa estilización que Walt Disney estaba constantemente buscando. Además, esta película, por ejemplo, en comparación con las películas de hoy en día, pues cuando se quieren hacer películas de animación, ya sea de dibujos animados, aunque ya pues es prácticamente un estilo que ha caído en desuso, pero las películas filmadas con personajes digitales tienen la referencia, evidentemente, de las películas de Disney, de cómo se movían los personajes. Pero en los años 30, en los años 40 y en los años 50, en todas aquellas películas que Walt Disney nos regaló, no había una referencia de cómo se movían o cómo se tenían que mover determinados actores. Es decir, los actores para poder filmar la película de dibujos animados. Porque en primer lugar se filmaban actores en carne y hueso realizando lo que eran las interpretaciones y los diálogos de la película. Y posteriormente los animadores, mientras estaban viendo esa película filmada con actores reales, se daban cuenta ellos de cómo era el movimiento de las expresiones, el ropaje, los gestos, los movimientos y todo ello trasladarlo a lo que era el mundo de la animación. Es decir, fijaos la dificultad que entrañaba. Es decir, si se quería un grado de perfeccionamiento en lo que eran los movimientos, cada vez más gráciles, cada vez más etéreos, por así decirlo, dentro de lo que son los personajes, se filmó primeramente a unas personas, es decir, a unos actores de carne y hueso, interpretando los papeles de Aurora, de Felipe, del Maléfica y de todos los personajes del film, para que luego esos movimientos fueran trasladados a los dibujos, de tal manera que se consiguiese el mayor realismo posible. Pero claro, digamos que La Bella Durmiente es un ejemplo, por eso os estoy diciendo, y os he dicho anteriormente, que La Bella Durmiente es un ejemplo para los animadores de las películas de hoy en día. Porque se puede decir que ya tienen el trabajo hecho. Si quieren una película de animación cuyos los movimientos de los personajes fuesen perfectos, tienen que fijarse directamente en los clásicos de Walt Disney y sobre todo en La Bella Durmiente. Porque yo os digo que se alcanzó un grado de perfeccionamiento en lo que refiere a los movimientos absolutamente primoroso. Es decir, nunca se había filmado, o mejor dicho, nunca se había dibujado personajes, fondos, con un grado de barroquismo y con un grado de elegancia como La Bella Durmiente. Además, Walt Disney fue el que escogió realmente todos los personajes que iban a interpretar tanto las voces
como los movimientos, digamos, de los personajes que se convertirían posteriormente en dibujos animados. Y les dio una orden muy clara. Les dijo, daos cuenta que cuando vosotros dobléis a los personajes, cuando habléis por ellos, es como si estuvieses cantando a la naturaleza. Es como si estuvieses oyendo música clásica. Es como si quisierais cantar pero no llegar a cantar realmente. Y cuando nosotros vemos la película en versión original, la verdad es que las voces no pueden ser ni más dulces, ni más melodiosas, ni más cándidas, ni más nobles. Es decir, las voces de los personajes de La Bella Durmiente los escogió personalmente Walt Disney de unos actores de doblaje profesionales para que fueran los más dulces y edulcorados posibles. Y oírla en versión original, aunque yo evidentemente la he visto muchas veces en versión doblada, pero verla en versión original parece que los personajes estuvieran como cantando todo el tiempo. Aunque no cantan evidentemente todo el tiempo, aunque sí que hay una serie de canciones a lo largo de la película, pero muy leves, poco realmente. Pero la verdad es que oírla en versión original, con la banda sonora de Tchaikovsky y con esas voces tan melodiosas, es un espectáculo ya no solo visual, sino sonoro, absolutamente magistral y maravilloso. El argumento ya os digo que sigue, en líneas generales, lo que es el cuento de Charles Perrault. Es decir, en un reino completamente imaginario, pero nuevamente nos situamos en lo que es Centro Europa, al igual que Pinocho, al igual que Blancanieves y los 7 enanitos, porque acordaos que, como os dije en la review de Blancanieves y los 7 enanitos, Walt Disney estaba como muy obsesionado realmente por todo lo que eran los ambientes, lo que eran las campiñas centroeuropeas, lo que eran los pueblecitos suizos, holandeses, alemanes, austriacos, y todo eso lo trasladó a sus películas. Y aquí nuevamente tenemos los dibujos de unos castillos muy estilizados, al estilo, por ejemplo, de los castillos de la ruta francesa, de la ruta parisina de los castillos, del Loire. Es decir, con altas almenas, también que tienden mucho a una arquitectura, ya os digo, es muy europea y hasta cierto punto centroeuropea. Y además tenemos otro de los puntos fuertes de las películas de Walt Disney, que son la humanización de los animales. Si os dais cuenta, en películas como por ejemplo, como Bambi, como Dumbo, como, ya os digo, como Blancanieves y los 7 enanitos, cuando los personajes que son, por ejemplo, sobre todo en el caso de Blancanieves y los 7 enanitos y en La Cenicienta, los personajes humanos se comunican con los animales. Es decir, los animales entienden a los humanos. Es decir, que ese proceso de humanización de los animales también está presente en La Bella Durmiente. De tal manera que aquí no es que digamos que tengan un protagonismo propio, ya que La Bella Durmiente, es una película que no tiene subtramas. Es una trama muy lineal, pero que evidentemente si le hubiésemos incorporado subtramas, la complejidad de la película se hubiera disparado y por lo tanto el presupuesto. Y por lo tanto, en esencia, digamos que Walt Disney lo redujo, digamos, prácticamente a lo esencial, a lo primordial, a la historia de Aurora, a la historia del príncipe, pero también tenemos como protagonistas a esas 3 hadas. En un mundo imaginario centroeuropeo hay un rey y una reina que tienen a una niña y que además para celebrar lo que es el nacimiento de su sucesora a lo que es a la corona y al trono, por así decirlo, lo que hacen pues es organizar una gran fiesta a la que invitan pues tanto a nobles como a plebeyos y también a una serie de personajes fantásticos que son las 3 hadas, ya os digo, Flora, Primavera y Fauna, que son 3 personajes típicamente de Walt Disney, es decir, no son los personajes que en lo que se refiere a la presencia física son tan estilizados como en las pinturas renacentistas, sino que son más personajes de tipo Disney, porque si os dais cuenta son personajes más rechonchos, más bajitos, más sencillos, que tienen una serie de expresiones, digamos por así decirlo, más tipo Disney de las películas anteriores, y que además tienen una gracia y, por así decirlo, un sentido del humor intrínseco, por así decirlo. Y luego está el personaje, evidentemente, de Maléfica, que contrasta completamente con los personajes de las 3 hadas protagonistas y que es la villana. Las 3 hadas otorgan a Aurora, a la princesa de este gran reino, 3 gracias, que son la belleza, una voz
primorosa, pero se interpone Maléfica y le echa, digamos, una maldición al bebé, a la princesa Aurora, que dice que a la edad de 16 años se pinchará, como todos sabemos, el dedo con una rueca de hilar y entonces caerá, por así decirlo, en un hechizo que la mantendrá dormida durante el resto de la eternidad. Pero he aquí que la tercera hada todavía no ha formulado, digamos, su tercera gracia, el tercer don. Y el don es que, para romper el hechizo de Maléfica, Aurora podrá despertarse con el primer beso de amor. Y por lo tanto, he ahí lo que es el leitmotiv de la película, el enamoramiento de la princesa Aurora con el príncipe Felipe. Y dentro de lo que es el argumento tenemos, además, la graciosa y típica, además, situación de que Aurora se enamora del príncipe sin saber que es un príncipe, y el príncipe se enamora de Aurora sin saber que es la princesa con la que se casará realmente. Y claro, todo ello se desarrollará en una serie de acontecimientos en el que las hadas, una vez que el príncipe haya sido capturado por Maléfica en su montaña tenebrosa, le dirán que es Aurora realmente la chica que conoció. Aunque Aurora, para protegerla de Maléfica, las tres hadas se la llevarán a una cabaña en el bosque, como Blancanieves en una cabaña en el bosque, y en el que allí se criará y en el que las hadas se transformarán en seres más humanos. Es decir, no utilizarán sus poderes mágicos, pero llegará un momento que tendrán que utilizar sus varitas. Todo ello absolutamente filmado y narrado de una manera, digamos, no perfecta, sino de matrícula de honor. Es decir, en esta película de 75 minutos de duración no hay un altibajo de ritmo. El tono se mantiene constante, el montaje es ejemplar, la duración de las secuencias está milimétricamente calculado para que todas las secuencias tengan una duración lo más homogénea posible. Todo lo que son los encuadres y además en formato CinemaScope, es decir, en este caso en Tecnirama en 70 milímetros, fue una dificultad añadida a lo que fue el proceso de animación, porque ya no se filmaba o no se dibujaba para una pantalla cuadrada como en Blancanieves y los Siete Enanitos, sino que en el 59, como en el 53 se había inventado el CinemaScope, Walt Disney quiso dar un paso más allá. Ya no solo quería su película en Technicolor, sino que la quería en formato, no solo en CinemaScope, sino en formato Tecnirama, en 70 milímetros, es decir, en un formato de pantalla muy ancha. Es decir, yo la versión que tengo aquí en DVD, vista en un televisor, además en un televisor 4K que tengo, la pantalla es muy estrecha, pero es que además todo lo que es el perfeccionamiento de ese barroquismo que tienen las imágenes es absolutamente primoroso, es absolutamente atrayente, son imágenes que te absorben por completo. Se puede decir sin temor a equivocarse que La Bella Durmiente es la cumbre, por así decirlo, del mundo de la animación de Walt Disney. Y además es que todos los elementos absolutamente ya no solo visuales y sonoros, sino también técnicos, son absolutamente perfectos. En esta película también se incorporan efectos visuales que no habíamos visto hasta entonces en una película de Walt Disney, como son dos realmente impresionantes e importantes, que son, por ejemplo, cuando Maléfica echa esa maldición sobre lo que es el castillo del padre de Aurora, rodeándolo de todo ese bosque de espinos que brotan directamente de la tierra, en un alarde de animación absolutamente perfecto. Se puede decir que ese bosque de espinos que realiza por un hechizo Maléfica, además las plantas van creciendo de una manera muy lenta, muy lenta, muy lenta, hasta completar toda esa maraña que envuelve por completo al castillo. Ese castillo auténticamente como si fuera de cuento de hadas. Y luego también tenemos otra secuencia, que es el clímax final de la película, que es absolutamente espectacular, y que muchos historiadores de cine lo han calificado como uno de los finales más espectaculares dentro de una película de animación, y mejor filmadas y mejor planificadas, que es cuando Maléfica se antepone al príncipe Felipe y le dice: ahora tendrás que vértelas conmigo, príncipe, y con todos los poderes de Lucifer, y es cuando se transforma en ese gigantesco dragón. Y he aquí el elemento tenebroso, tenebrista e incluso terrorífico que tiene La Bella Durmiente.
Es decir, La Bella Durmiente no es solo un cuento, por así decirlo, para niños, o enfocado a un público infantil y juvenil, sino que también tiene elementos terroríficos que posteriormente en los 80 veríamos en esa película tan infravalorada que era Taron y el Caldero Mágico, aunque Taron y el Caldero Mágico tiene elementos más tenebrosos que evidentemente La Bella Durmiente. Pero La Bella Durmiente, al carecer de gags, al carecer de personajes típicamente disneyanos, en lo que refiere a gracias, bueno, hay un personaje que es un juglar, que realmente se tira pues algunas secuencias de la película un tanto borrachín, y que acopla, pues digamos, el sentido del humor de la película, pero es muy poco. Es decir, esta película, el tono que tiene es marcadamente mucho más serio y menos gracioso, menos infantil que el resto de películas de Disney. Puede que fuese ese el elemento clave en el que Walt Disney no es que se confundiese, pero le diese un tono diferente y que no recaudase tanto o tanto dinero en el momento de su estreno como las anteriores películas que había dirigido de animación, sino que al incorporar el elemento tenebrista representado en la figura de Maléfica, le da un tono realmente más adulto en lo que se refiere al clímax y a la parte final de la película. Cuando ya Maléfica se transforma en ese gigantesco e inmenso dragón y se enfrenta al príncipe, todo eso en Tecnirama y en Technicolor, realmente resulta un clímax absolutamente espectacular. Sobre todo además cuando le lanza el rayo el dragón y la vuela el escudo que además las hadas le habían dado anteriormente cuando le habían rescatado de la montaña tenebrosa. Además es que la montaña tenebrosa, que parece más sacado de las historias de los Masters del Universo, por lo de la montaña serpiente, es todo un alarde y además contrasta muchísimo con todo lo que son los decorados y los escenarios dibujados para lo que es la corte del padre de los padres de Aurora, de los reyes. Porque la montaña tenebrosa está además dibujada a base de tonos oscuros, tonos verdosos, y además nos las dibujan siempre rodeado de penumbra, rodeado de bruma, es decir, como si fuera otra dimensión absolutamente, completamente distinta. Además que choca y contrasta, yo digo, con el estilizamiento de ese castillo que parece que está sacado de uno de los castillos de la ruta del Loire en Francia, cerca de París. He ahí las reminiscencias europeas que también Walt Disney daba a sus películas. Otro de los puntos fuertes que además tiene la animación y que no puedo dejar de recalcar son las expresiones de los protagonistas, tanto de Aurora como del príncipe Felipe, sobre todo del personaje de Aurora. Cuando el personaje de Aurora es hipnotizado por Maléfica para que suba esas escaleras y se pinche realmente con la rueda, para que se quede en un sueño absolutamente profundo, se quede hechizada, la verdad es que el dibujo no puede estar más perfecto, realizado con pocos rasgos, si os dais cuenta. Y es que Aurora, digamos que se mueve como si fuera un auténtico fantasma, como un ente fantasmagórico, con los ojos completamente desorbitados, con lo que son las cuencas de los ojos, es decir, los ojos propiamente dichos, el iris, completamente negro. Es decir, la sensación que nos da al ver a Aurora subiendo esas escaleras es la sensación de un personaje completamente hipnotizado, fabuloso, que no tiene nada que ver con las expresiones que tenía Aurora al principio de la película, cuando danzaba en el bosque con los animalitos, cuando conoce al personaje del príncipe Felipe sin saberlo. Realmente es absolutamente primorosa la animación en ese sentido. Otro de los rostros que tiene Aurora, y que también contrasta muchísimo, además, con todo lo que es anteriormente lo que os he nombrado, de su vida en la cabaña con las tres hadas y con el efecto de hipnotismo, es cuando ella llega a esa estancia dentro del castillo, cuando ya la devuelven a su hogar antes de ser hipnotizada por Maléfica, en el que se mira a un espejo y en el que nosotros solo vemos el reflejo de lo que es la cara de Aurora. Pero el reflejo del espejo está tan perfectamente dibujado que podemos ver el sentimiento de melancolía y de tristeza que tiene el personaje de Aurora, porque ella cree que la van a casar con alguien que evidentemente no está enamorada, y que las hadas evidentemente no sabían que eran hadas realmente, sino que eran tres mujeres que habían criado de ella y que la habían hecho llamar Rosa,
pero que cuando la dicen que es una auténtica princesa, pues claro, para ella es completamente un shock. Y entonces se ve en ese espejo, en esa estancia que está, digamos, iluminada de una manera más tenebrista, más oscura porque es de noche. Vemos que Aurora se sienta enfrente de un espejo, pero no vemos la cara realmente de Aurora, sino que vemos su reflejo. Pero es que ese reflejo está tan perfectamente dibujado que denotamos la tristeza y el sentimiento de congoja y de angustia que en ese momento está pasando el personaje de Aurora. El grado de perfección, ya os digo, que en ese sentido, en lo que es la animación, es tan absolutamente perfecto que somos capaces de distinguir toda una gama de expresiones en el personaje de Aurora. La tristeza, la alegría, la nostalgia, la melancolía, cómo está hipnotizada, es absolutamente una auténtica belleza en lo que se refiere a lo que es el dibujo y a la estilización de la figura. Aunque ya os digo anteriormente que los animadores se basaron en una actriz, digamos no profesional, para lo que eran los movimientos de Aurora, el rostro de Aurora, sí que aquí hay uno de los secretos que los historiadores de cine, que bueno, no es un secreto, digamos, a voces, pero en los años 50 había una actriz en Hollywood que estaba cobrando un especial protagonismo y que se puede decir que era tan estilizada, tan elegante y con un rostro casi tan perfecto y tan sofisticado como el de la propia Aurora. Y os estoy hablando de la actriz Audrey Hepburn, que había ganado en 1954 el Oscar a la mejor actriz por Vacaciones en Roma junto a Gregory Peck, una película de William Wyler. Y además es que fue prácticamente pues una de las primeras películas importantes que realizó. Pero es que luego vinieron Sabrina, de Billy Wilder, Guerra y Paz, de 1956, de King Vidor, que tenéis aquí la reseña en el canal. Luego ya en los años 60 posteriormente a La Bella Durmiente, vinieron Desayuno con Diamantes, Charada, en donde ella sigue estando tan guapa, tan elegante y tan sofisticada como el personaje de Aurora. Pues el rostro de Aurora, que tiene ciertamente rasgos angulosos, se basaron parcialmente en los rasgos de Audrey Hepburn. Es decir, que el personaje de Aurora es una mezcla entre lo que era la actriz rubia, muy estilizada y también muy elegante que utilizaron para los movimientos y para dibujar el personaje de Aurora, pero que su rostro es el rostro de Audrey Hepburn. Es decir, que utilizaron a la gran estrella o una de las grandes estrellas del Hollywood de los años 50, porque también Audrey Hepburn encarnaba la perfección en la estilización y la sofisticación. Audrey Hepburn fue ni más ni menos que una de las musas de Gucci, porque Gucci fue el que diseñó el vestuario de muchas de las películas de Audrey Hepburn, incluida Desayuno con Diamantes y Charada. Es decir, que Aurora es una mezcla entre dibujo animado, personaje utilizado, o mejor dicho, actriz, personaje para utilizarla en animación, con el rostro de Audrey Hepburn. Y ahí el secreto de la belleza y de la sofisticación del personaje de Aurora. Es más, si vosotros la veis aquí en la portada, tiene un rostro muy anguloso, los ojos grandes y unas cejas muy pintadas, como tenían muchos de los personajes de Audrey Hepburn. Lo que pasa es que aquí no lo sacamos un absoluto parecido porque, claro, Audrey Hepburn era morena y el personaje de Aurora es muy rubia, pero si os dais cuenta, la figura que tiene, la estilización, lo que se refiere al tipo, las medidas, por así decirlo, es Audrey Hepburn en movimiento. Y fijaos en muchas películas de Audrey Hepburn, cómo se mueve Audrey Hepburn en sus películas. Como si fuera impulsada por el viento, como si estuviese bailando absolutamente. En películas como Guerra y Paz, En una cara con Ángel, es que es la elegancia y el perfeccionamiento y la estilización, ni qué decir tiene ya de My Fair Lady, que fue la protagonista absoluta de aquella película. Es decir, Walt Disney fue muy inteligente a decir el personaje de Aurora lo vamos a enfocar desde este punto de vista. Y esto fue un rasgo que Walt Disney, un secreto
que se lo dijo a sus animadores, pero que no se lo dijo a la actriz que había hecho de modelo para Aurora, pero que se enteró posteriormente con los años. Pero claro, era algo que Walt Disney se lo quería reservar para que ese personaje de Aurora fuese identificado con una de las grandes estrellas de Hollywood. La verdad es que en ese sentido Walt Disney estuvo muy inteligente. La Bella Durmiente es una película que se puede decir que roza la perfección, o mejor dicho, que alcanza la perfección en todos sus estamentos. La perfecta planificación, el uso del tempo narrativo que es perfecto, lo que es el barroquismo de las imágenes, lo que es la profundidad de campo, que es como si estuviésemos viendo un tapiz medieval en movimiento, ese goticismo en lo que es la montaña tenebrosa, en lo que es el elemento terrorífico aportado y simbolizado por el personaje de Maléfica, lo que son los movimientos gráciles tanto de Felipe como de Aurora, sus cánticos, como si estuviesen bailando realmente un ballet. Ese ballet realmente plasmado en la música de Tchaikovsky, del compositor Tchaikovsky. Es que cuando vemos La Bella Durmiente y cuando oímos a Tchaikovsky, no podemos realmente distinguir, o mejor dicho, separar ambos elementos. Porque a mí La Bella Durmiente me recuerda muchas veces a un ballet de música clásica, porque parece que los personajes, con sus movimientos tan gráciles, parece que estuviesen bailando realmente. Pero claro, esos movimientos eran muy difíciles de llevar a cabo. De ahí el grado de perfeccionamiento y de exigencia que Walt Disney quiso dar a La Bella Durmiente. La Bella Durmiente es, para mí, la película perfecta dentro del mundo de la animación. Y si ya lo extendemos a la historia del cine, una de las películas mejor planificadas que yo he visto en toda mi vida. Es decir, todos los fotogramas, todos los encuadres, todos los personajes, cómo se mueven dentro de los planos. Es un auténtico festín visual. Es decir, La Bella Durmiente es una película pulida hasta el extremo, pulida hasta la exageración. Evidentemente, de ahí su alto coste y que luego fuese difícil recuperar toda esa cantidad de dinero para lo que una película de dibujos animados era. Fue tan alto el coste que la siguiente película de Disney fue ya 101 Dálmatas, en donde ya los dibujos ya no son tan perfectos, sino que parecen como bocetos en movimiento constantemente. Y ya ese grado de perfeccionamiento en los fondos tan barrocos, tan recargados, ya no lo tendríamos. La Bella Durmiente es el final de una era, el final de un tipo de animación que Walt Disney estuvo haciendo y perfeccionando durante prácticamente 30 años. Y que en 1959 alcanzó su cima con esta grandísima obra maestra que es La Bella Durmiente. Para mí es una de las películas de animación favoritas de todos los tiempos. Es una película perfecta en todo. La banda sonora de Tchaikovsky, la animación de Ewing Early, los detalles que tuvo Walt Disney, la mezcla de figuras estilizadas con personajes completamente disneyianos, muy tipo Disney, por así decirlo. Los fondos barrocos, la elegancia de la puesta en escena, la sofisticación de todo lo que entrama esta película, es arte en movimiento. Esta película es absolutamente una obra de arte cinematográfica, pero llevado al mundo de la animación. Pocas películas en la historia del cine se puede decir que alcanzan el grado de perfeccionamiento de La Bella Durmiente, a nivel técnico, a nivel sonoro y a nivel argumental, porque aunque solo tengamos una única línea narrativa, esta está calculada y planificada al detalle. La Bella Durmiente de Walt Disney del año 1959. Una película perfecta, una película de matrícula de honor, una película de 10. Es decir, como esta película, con este grado de detallismo y de animación, ni se hizo antes ni se volverá a hacer jamás. Porque el grado de perfeccionamiento ya no se busca en las películas. Es decir, la Disney, tanto en sus películas de acción real como en las películas de animación, no busca la perfección ya. No busca superarse película a película. Busca ya el convencionalismo, busca lo comercial, lo rápido, el éxito del ya mismamente. Pero no busca un perfeccionamiento para que, digamos, esa película perdure en el tiempo.
La Disney, a partir ya de los 90, con La Sirenita, Pocahontas, El Joven de Notre Dame, Tarzán, Hércules, siguió haciendo una serie de películas también muy buenas, La Bella Durmiente, pero, perdón, La Bella y la Bestia, pero como La Bella Durmiente, ninguna. Ya me pueden decir que si un título, que si otro, no hay ninguna comparable a La Bella Durmiente. Solo fantasía. La Bella Durmiente es una de las obras maestras que Walt Disney nos dio en vida. Un regalo absolutamente primoroso, magistral, perfecto en todos sus estamentos. Una película inigualable. Os la recomiendo encarecidamente. La Walt Disney Home Video, esta sección, ha vuelto para quedarse y para compartir con vosotros todo lo que son los grandes clásicos de la animación que ese gran genio, ese gran visionario que fue Walt Disney nos dio durante 30 años hasta su fallecimiento. Cuando Walt Disney falleció, el mundo del cine y el mundo del espectáculo y del entretenimiento perdió a uno de sus mayores genios. Un genio que, al igual que Hitchcock, que John Ford o que Howard Hawks o que Cecil B. DeMille o que Billy Wilder, se iba superando a cada película. Querían alcanzar un grado de perfeccionamiento. Pero genios como Walt Disney o como los directores que os acabo de nombrar ya no hay. Esto es un hecho, es un dato objetivo. Acordaos del preguntas y respuestas número 18, que ¿qué le pasaba a Hollywood? Este es un claro ejemplo de una película que no volverá a repetirse jamás. La perfección que tiene esta película, si la extendemos tanto al cine de animación de hoy como al cine de animación real, mejor dicho, de acción real, no hay punto de comparación. La Bella Durmiente le da 1000 vueltas en todo. En planificación, en estilización, en argumento, en sofisticación, en elegancia y sobre todo en la perfecta conjunción entre imagen y sonido. Planificar una película de dibujos animados con un fondo de banda sonora clásica es realmente complicadísimo. No sé cómo lo podrían hacer los ordenadores de hoy en día, perdón que me trabo, pero hacerlo a mano era complicadísimo. De ahí la perfección alcanzada por Walt Disney en La Bella Durmiente. Una obra de arte absolutamente primorosa. No os la perdáis bajo ningún concepto. Es una auténtica maravilla. Os la recomiendo encarecidamente. La Bella Durmiente. Un cuento convertido en película de animación y una película de animación convertida en una obra maestra de todos los tiempos. Absolutamente imprescindible para cualquier cinéfilo. Un 10, una obra maestra. Todos los mayores calificativos que la podamos dar a una película se los merece. Porque esta película lo es. Es perfección pura y dura. Una película perfecta. Absolutamente primordial en la historia del cine. Espero que os haya gustado la review, la crítica de la perfección hecha película de animación. Que tengáis una buena noche y feliz velada.